La luz roja del despertador parpadea. 3:17 de la mañana. Daniel Cruz se incorporó de la cama con un escalofrío recorriéndole la espalda. Otra vez había tenido esa sensación extraña al despertar, como si una parte de su memoria estuviera fragmentada. Miró sus manos, pequeñas manchas rojas cubrían la yema de sus dedos. Respira profundo mientras intenta recordar. El teléfono vibra en la mesita de noche, lo toma con cautela como si supiera que algo terrible estaba por suceder. Detective Cruz, respondió con voz ronca. Una voz en el teléfono le dice: Daniel, tenemos otro caso, te envío la ubicación, es realmente espantoso lo que vas a ver. La voz de su compañera, la detective Jiménez, sonaba apagada, diferente. Cruz se frotó los ojos y salió de la cama con rapidez. Apenas 20 minutos después estaba en la escena del crimen. En un callejón húmedo y mal iluminado, la cinta policial delimitaba la escena. Cruz se acercó y sintió como un nudo se formaba en su estómago. El cadáver yacía entre bolsas de basura, el rostro desfigurado, pero lo que lo hizo estremecer fue el símbolo grabado en la piel de la víctima. Era el mismo patrón que había aparecido en los últimos 3 asesinatos de la zona, el mismo patrón que él había visto antes en sus propios sueños. Esto se está poniendo cada vez peor, murmuró Jiménez, sosteniendo su libreta con mano temblorosa. Lo más raro es que encontramos huellas tuyas en la escena del crimen, Daniel. En este momento el detective Cruz sintió que su mundo se desmoronaba bajo sus pies. Eso no puede ser posible, dice mientras se le quiebra la voz. Yo estaba durmiendo. Jiménez lo sigue mirando con sospecha. Las palabras golpearon a Cruz como un mazo. No estaba seguro de nada. Desde hacía semanas tenía lagunas en su memoria. Despertaba en lugares desconocidos con cortes en los nudillos y ropa ensangrentada que no recordaba haber usado. Al principio lo atribuyó al estrés, al insomnio, pero ahora, con cada nueva víctima, la duda crecía dentro de él como una sombra implacable. Creo que necesito un poco de aire, murmuró mientras se alejaba del lugar. Esa noche antes de dormir colocó una pequeña cámara en su habitación. Si alguien lo estaba incriminando, debía averiguarlo. Pero si él mismo era el asesino, si su mente le estaba jugando una mala pasada, entonces lo peor estaba por venir. A la mañana siguiente despertó con el mismo vacío en la mente. Se apresuró a revisar la grabación. A medida que el video avanzaba, sintió un frío indescriptible recorriendo todo su cuerpo. Ahí estaba él, levantándose de la cama, saliendo del apartamento. Regresó horas después con la ropa manchada de sangre. Cruz se quedó helado. ¿Era posible que él fuera el asesino? El reloj parpadea. 3:17 AM. Daniel Cruz no fue a trabajar esa mañana. Lo habían alejado del caso ya que era sospechoso del último homicidio. Toda la mañana la dedicó a revisar el video una y otra vez. Cada vez que su imagen abandonaba la habitación sentía que su propia alma se alejaba un poco más de sí mismo. ¿Realmente era él? ¿Podría alguien meterse tanto en su mente como para controlarlo? Pero había algo que no cuadraba del todo, al menos no para Daniel. El gesto en su rostro mientras salía de la habitación, la manera robótica en la que se movía, no era algo natural. Marcó el número de su terapeuta, un psicólogo forense, el doctor Elías Nogueira, recomendado por la misma agencia de policía. El doctor Elías había trabajado con varios agentes en el pasado y aunque sus métodos eran poco ortodoxos, tenía la fama de ser muy eficaz en sus tratamientos. Sentados frente a frente en el consultorio, le explica al doctor Elías que lo que está viviendo puede ser un trastorno disociativo severo, pero también podría haber sugestión o manipulación externa. Necesito que confíes en mí para llegar al fondo del problema. Las sesiones comenzaron y Daniel tenía que asistir diariamente. Poco a poco iba logrando sentir un alivio temporal, pero también al mismo tiempo una sensación inquietante al estar en esa oficina, como si algo o alguien lo estuviera observando. Una semana después, en una de las sesiones, tuvo una regresión hipnótica, una técnica que permite recordar experiencias del pasado para tratar conflictos o traumas muy arraigados. En ese estado nebuloso murmuró el nombre de Elías y enseguida despertó como si lo hubieran aventado de así. Al despertar, Elías parecía incómodo. Al notarlo, el doctor lo intenta convencer de que solo fue una asociación errónea de su subconsciente, ya que el trauma era muy duro y muy reciente, e intentó cambiar el tema con rapidez, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Esa noche Daniel revisó el video nuevamente, pero esta vez notó algo diferente, algo que no vio las primeras 15 veces, nublado un poco por el estrés. Una silueta, una sombra que se deslizaba por el pasillo segundos antes de que él se levantara.
levantara. La imagen era borrosa, pero se distinguía una figura alta con lo que parecía un abrigo largo. Usando un poco de edición con la computadora logró mejorar un poco la imagen. Cuando la luz del pasillo toca brevemente el rostro de la figura, lo reconoció. Era, o al menos parecía ser, el doctor Elías Nogueira. Al día siguiente, Cruz no fue a su sesión. Sabía que hacerlo sería como caminar directo hacia las fauces de una bestia disfrazada de Salvador. En su lugar dejó que Jiménez tomara las riendas. Se reúnen para contarle lo que ha experimentado los últimos días y mostrarle las grabaciones, contarle sobre las lagunas y la figura de Elías entrando en su departamento. Al principio, ella no sabía si creer o no, pero sin duda despertó su interés. Más tarde dirigió su atención en búsqueda de archivos antiguos y casos similares sobre lo que le contó Daniel. Reveló algo perturbador. El doctor Elías había sido persona de interés, aunque nunca acusado formalmente, en un caso de manipulación mental y asesinato por hipnosis 10 años atrás en otro estado. Jiménez, ahora con más dudas que respuestas, comienza a planear una estrategia para llegar a la verdad, lo que sea que eso signifique. No le dijo nada a Daniel, no podría arriesgarse. Jiménez se hizo pasar por un oficial en licencia por depresión, buscando ayuda psicológica. Programó una cita con el doctor Elías. Su cámara oculta captó cada detalle, la forma en que él guiaba la conversación, las frases aparentemente inofensivas que marcaban patrones de control y los momentos en que parecía probar reacciones con gestos imperceptibles. Durante su investigación comenzó a notar algunos patrones más: pacientes que desaparecían, otros que eran relacionados con crímenes inexplicables, y siempre, de alguna manera, Elías quedaba fuera de foco, como una sombra que sabía moverse entre los huecos del sistema. Por otra parte, lo que encontró Daniel mientras buscaba en los casos anteriores fue realmente un golpe a la poca estabilidad emocional que le quedaba. Una de las grabaciones de una cámara de vigilancia, un video que ya habían visto miles de veces, capta algo nuevo: un reflejo fugaz en el cristal de un auto en la escena del crimen del segundo asesinato. Ahí estaba Elías al otro lado de la calle observando y sonriendo. Él había estado ahí justo la noche del segundo crimen. Jiménez a su vez notó algo también. Las sesiones con Elías dejaban una sensación densa, como si el aire fuera más espeso cuando él hablaba. Una noche al salir del consultorio sintió que sus pensamientos no le pertenecían, como si por un instante hubiese olvidado por qué estaba allí. Se aferró a una pulsera que llevaba en la muñeca, un truco mental que usaban los agentes para anclarse en situaciones de alta presión. Estaba segura de que estaba lidiando con alguien que sabe jugar con la mente de las personas. Al cabo de unos días, Jiménez empezó a sentirlo también. Esa mirada constante desde los espejos, como si alguien lo observara desde el otro lado. Y una noche, al regresar a su auto después de una larga jornada de trabajo, encontró un sobre en el asiento del conductor. Dentro había una única fotografía. Era Daniel Cruz, dormido en su cama, con la hora 3:17 AM claramente visible en el reloj junto a él. En el borde de la foto, una frase escrita a mano: algunos reflejos no son tuyos. Un nuevo cuerpo fue encontrado en una vieja casona del centro histórico. Es la quinta víctima, mismo patrón. La escena del crimen, impecable, salvo por un espejo roto en el suelo otra vez. Jiménez llegó antes de que el sol saliera por completo. Daniel ya la esperaba allí, con el rostro pálido, los ojos clavados en el cristal astillado. Esto fue anoche, le dijo Daniel en voz baja, a las 3:17 AM. El reloj en la pared estaba detenido exactamente a esa hora. La víctima era Sebastián Vela, bibliotecario de la Universidad Central y casualmente un antiguo colega de Elías Nogueira. Habían trabajado juntos en una investigación psicológica sobre memoria transferida y mitos culturales relacionados con los reflejos. Todo eso estaba enterrado en artículos académicos escritos por un lenguaje tan técnico que parecía inofensivo, pero ahora empezaba a tomar un nuevo significado. Jiménez notó algo más: una figura en las cámaras de seguridad externas, un hombre joven con chaqueta oscura y gorra, merodeando cerca de la casa minutos antes del crimen. El rostro era algo familiar. Se trataba de Julián Herrera, paciente actual del doctor Elías Nogueira. Había sido internado 2 años antes por un episodio psicótico en el que decía ver cosas en los espejos. Había sido dado de alta hace unas semanas y, según informes, estaba bajo seguimiento del doctor. Las pruebas empezaron a alinearse: huellas en la puerta de la casa, una nota con fragmentos de la misma letra que la nota dejada en el auto de Jiménez, incluso un mensaje de voz en el celular de Sebastián grabado horas antes de morir. Julián,
Dijiste que podías ver lo que se mueve entre los reflejos. ¿Qué significa eso? Julián fue detenido días después, vagando por las calles en un estado de semiconciencia. No ponía resistencia, solo repetía una frase. Él camina entre nosotros, pero no pertenece aquí. Daniel empezó a tener pesadillas. Veía a Elías en sueños, o al menos eso creía. En cada pesadilla, Elías aparecía detrás de un espejo, moviéndose como si el cristal fuera agua, arrastrando una sombra densa y viva. En una de ellas, el espejo de su habitación se empañó sin explicación. Al limpiarlo, había un mensaje escrito desde el otro lado: no es Julián, él es la llave. Buscando entre los artículos de Vela y Elías, Jiménez halló una tesis olvidada: la teoría del desdoblamiento de reflejo, el espejo como un umbral de conciencia. Afirmaba que, con el condicionamiento adecuado, era posible disasociar la mente del cuerpo usando el espejo como un portal, todo disfrazado de filosofía, psicología y teoría de la percepción. Pero algo no encajaba demasiado bien. Las cámaras nunca registraban a Elías entrando o saliendo, y Julián siempre estaba mirando a un espejo como si éste le hablara. Por otra parte, Jiménez no solía tener miedo. Era lo que la había mantenido con vida durante operativos y enfrentamientos armados, pero esto se sentía diferente. Las noches empezaron a sentirse más largas, los reflejos más ruidosos. Al principio era solo una sensación, algo casi infantil, como no querer mirarse al espejo mientras se cepillaba los dientes, pero luego vino el sonido, un golpecito seco, como un dedo contra el cristal desde adentro. Una noche, mientras organizaba los documentos del caso en su departamento, su reflejo no la siguió. Lo notó apenas de reojo. Ella giró la cabeza para tomar una carpeta, pero su reflejo permaneció mirando al frente, congelado por una fracción de segundo. Volteó enseguida y el espejo volvió a imitar su movimiento. Ella se quedó paralizada, no dijo nada, no gritó, solo apagó la luz del baño y cerró la puerta con el seguro. Desde entonces comenzó a tener episodios de pérdida de tiempo, microapagones de conciencia. Despertaba en diferentes lugares de su departamento. El agua de la ducha corría, aunque no recordaba haberla abierto. Una noche encontró una pistola cargada sobre la mesa de la cocina, con la palabra elige tallada en la madera junto a ella. Al pasar los días, Daniel lo notó también. No estás durmiendo, le dijo. Estás igual que yo hace semanas. No soy como tú, respondió Jiménez forzando una sonrisa. Aún puedo distinguir lo que es real, pero sus manos temblaban. Llegó el día de su próxima sesión encubierta con el doctor Elías. Él la miró con esa calma calculada y cruel. ¿Has sentido algo diferente últimamente? Jiménez le preguntó como si no supiera nada. Estoy bien, respondió ella. Él sonrió. Recuerda esto, Jiménez. El espejo no refleja lo que eres, refleja lo que niegas. Esa misma noche Daniel cubrió todos los espejos de su departamento porque ya había percibido la misma sensación de sentirse observado. Y aún así, mientras dormía, escuchó algo romperse. Despertó agitado y empapado de sudor, un cristal de una foto sobre la mesa de dormir y sobre los pedazos escrito con sangre una sola palabra: despierta. La presión se volvía insoportable. El caso estaba fuera de control. Daniel y Jiménez habían pasado semanas sin una noche de sueño decente. El departamento de policía exigía respuestas, pero todo lo que tenían eran fragmentos, símbolos, grabaciones distorsionadas, testigos que hablaban en susurros y un joven llamado Julián que parecía más víctima que verdugo. Daniel había empezado a obsesionarse con los textos antiguos encontrados en la tesis de Vela y Elías. Entre notas marginales y páginas nunca publicadas, hablaban de un fenómeno llamado reflejo astral inducido, una técnica prohibida para fragmentar la conciencia humana a través del condicionamiento repetitivo y la exposición prolongada al vacío reflejado. No era solo algo psicológico, ello parecía más algo real, como si en lugar de teorías se tratara de una recopilación de un poder oculto y muy antiguo. En este punto parecía que los viajes a través de los espejos eran reales, al menos ahora era una teoría que parecía bastante decente considerar. Mientras tanto, Julián despertó en su celda tras un periodo de aparente catatonia. Lo primero que pidió fue ver a Jiménez, solo a ella. Al llegar Jiménez a la cárcel, Julián se encontraba algo inquieto. Él entró en mí, dijo con voz quebrada. Usó mi cuerpo, pero no era solo él. Había otra presencia, una sombra sin rostro, y tú estabas ahí también. Jiménez lo miró con rostro de incredulidad. No como ahora, le dice. Eras distinta, tenías sangre en las manos y reías.
Julián fue sedado antes de que pudiera decir más, pero sus palabras calaron hondo. Daniel volvió al departamento esa noche, cansado, paranoico y cada vez más cerca de perder el control, pero también encontró algo que lo detuvo en seco. Una foto vieja, perdida entre los documentos de un caso viejo sobre Elías, una imagen de archivo tomada en un simposio de psicología muchos años atrás. Allí estaba Elías, joven, elegante, posando para la foto, a su lado el profesor Sebastián Vela y al otro extremo una mujer, pelo más corto, distinta postura pero inconfundible. Era Jiménez. El pie de la foto decía Seminario de Neuropsicología Aplicada en la Universidad Central. Ella había estado ahí desde el principio, nunca lo mencionó, nunca lo insinuó. Daniel guardó la foto en un sobre, sabía que debía confrontarla, pero una parte de él tenía miedo de lo que pudiera descubrir. La ciudad ya no dormía en paz. Varias muertes, un sospechoso delirante, un sospechoso muy astuto y un patrón imposible de ignorar. Siempre un espejo, siempre a las 3:17 am, siempre una sensación de que la escena no era el final, sino el eco de algo que había comenzado mucho antes. Daniel pasaba sus días frente a una pared cubierta de hilos rojos y notas adheridas con tachuelas. Los nombres: Vela, Julián, Elías y ahora Jiménez. Él aún no se atrevía a unirla con los demás, no todavía, pero la foto estaba ahí mirándolo. Un día le interrogó sin que ella lo supiera. ¿Alguna vez has trabajado con Elías antes, Jiménez?, preguntó durante una conversación informal en la oficina. Jiménez tardó una fracción de segundo más de lo normal en responder. No, solo lo conocía en este caso. Daniel no dijo nada, pero algo en su pecho se apretó. Julián, por su parte, ya no dormía. Después de que Jiménez lo visitó, empezó a dibujar frenéticamente en las paredes acolchadas de su celda círculos, espejos, símbolos que parecían ojos entrelazados y frases escritas una y otra vez como: ella también entró, es más que un reflejo, despertará cuando todo esté roto. El psiquiatra del centro se encontraba preocupado. Decía que Julián hablaba de dos conciencias ocupando el mismo cuerpo, que uno de los dos, el mismo Julián, ya no tenía control. No paraba de decir que no fue poseído, que había sido copiado. Mientras tanto, Daniel encontraba más piezas sueltas que parecían encajar de manera casi forzada. Un archivo médico extraviado en la base de datos hospitalaria mostraba a Mariana Jiménez como paciente un año después del seminario, tras un episodio disociativo severo. El lugar: la Universidad Central, mismo campus donde Vela, Elías y Julián tuvieron contacto. El motivo de ingreso: trastorno de identidad inducido por hipnoterapia experimental. Fecha del alta: cancelada por el paciente, alta voluntaria, sin seguimiento. Y en este momento Daniel tragó saliva. Esa noche fue la peor. Jiménez llegó a casa y encontró la puerta entreabierta, nada forzado, nada robado, solo una cosa había cambiado. Todos los espejos estaban descubiertos, incluso aquellos que ella misma había tapado con sábanas y cinta adhesiva. Al entrar al baño, encontró una palabra escrita con marcador en el vidrio. Y entonces ocurrió. No fue un sobresalto ni una alucinación, fue una certeza. Su reflejo de pie frente a ella no imitó sus movimientos, la miró y parpadeó primero. Un sonido seco resonó en la habitación. Era su celular, un mensaje de Daniel. ¿Por qué me dijiste que nunca conociste a Elías? El pulso de Jiménez se empezó a acelerar, pero no respondió. En cambio, se acercó al espejo y su reflejo sonrió como antes, solo que esta vez se quedó sonriendo cuando ella dejó de hacerlo. En paralelo, Daniel se reunió con una profesora retirada de la Universidad Central. Ella, al ver la foto del simposio, asintió sin dudar. Sí, claro, María Jiménez, la joven que trabajó con el profesor Sebastián antes de que todo se viniera abajo. Prometedora, pero inestable. Hubo un incidente con un experimento de retroalimentación sensorial. Decía que podía escuchar a su reflejo hablarle. ¿Qué pasó con ella?, le pregunta Daniel. ¿Renunció abruptamente o eso nos dijeron? El archivo desapareció y después el proyecto simplemente fue cerrado. Esa noche Daniel no podía dormir, cansado y abrumado por no poder conectar ningún punto con los asesinatos y con la nueva evidencia de la que hasta hoy era su compañera. El reloj marcó las 3:17 am. Desde dentro del espejo al lado de su cama, un pequeño golpe. Por un segundo, la visión de Jiménez con una sonrisa tenebrosa en su rostro. Daniel brinca de un golpe exaltado y empapado de sudor. ¿Había sido un sueño o la realidad empezaba a reflejarse? El reloj marcaba las 3:17 am. Otra vez, la hora en que todo comenzaba a romperse. Daniel ya no tenía dudas, tenía pruebas. El archivo borrado, la fotografía del simposio, los testimonios ocultados y sobre todo, los videos. En uno de los registros que Jiménez debía haber entregado, pero que nunca apareció en el expediente oficial,
Un error técnico dejó al descubierto la verdad. Una cámara de seguridad en el pasillo del segundo crimen captó una figura femenina entrando minutos antes del asesinato. Ropa común, pelo recogido, pero su andar no era humano. Era como si flotara por un momento, como si su sombra llegara segundos antes que ella. Era Jiménez. El giro comenzó con algo tan simple como una firma. Daniel había recibido por casualidad un reporte de autopsia mal archivado. En él, el documento oficial de la primera víctima, Sebastián Vela, mostraba una firma con iniciales MJ como testigo de escena preliminar. Pero Jiménez siempre había insistido en que ella llegó después de que llegaran la patrulla forense. Esa inconsistencia activó un poco la alarma en Daniel, así que empezó a revisar cada informe que Jiménez había entregado personalmente. Notas de entrevistas, informes de avances, hasta los formularios de requisición de pruebas. Todo estaba demasiado bien ordenado, demasiado limpio, pero algo lo inquietaba aún más. En casi todos los lugares que luego se descubrieron como escenas del crimen, Jiménez había estado días antes ahí por motivos secundarios. Según ella, visitas de rutina. Uno de los informes incluía el nombre de una mujer que nunca existió, con una dirección falsa. Daniel usó esa dirección en el sistema y encontró algo más. La llamada al 911 donde se reportó una figura en el espejo de esa misma casa una semana antes del primer asesinato. La mujer que llamó nunca se identificó, pero la voz filtrada era muy similar a la de Jiménez. Fue entonces cuando Daniel revisó las entrevistas con Julián, que habían sido archivadas en bruto sin transcripciones completas. En una de las sesiones grabadas con audio deteriorado, Julián gritaba: "No fue él. Ella lo trajo, le abrió la puerta desde aquí". En ese momento la enfermera a cargo le pidió que aclarara a quién se refería. Su respuesta: a la mujer de ojos muertos, la que no tiene reflejo. Y ahí otro detalle salió a la luz. Durante una inspección del centro psiquiátrico donde Julián estaba recluido, uno de los espejos de vigilancia interna no reflejaba bien a Jiménez. El vidrio estaba distorsionado solo con ella. Un fallo óptico, pensaron, pero Daniel pidió ese video de seguridad. Lo analizó cuadro por cuadro y en al menos 3 fotogramas el reflejo de Jiménez se quedaba inmóvil mientras ella giraba la cabeza. El clavo final fue un archivo bloqueado en la universidad donde Elías y Jiménez trabajaron años atrás. Una tesis experimental marcada como incompleta. Condicionamiento de reflejo disasociado en sujetos de alta receptividad sensorial. Firmada por Mariana J., el nombre original de Jiménez, y dirigida por Elías. Incluía gráficos, registros de sesiones y un video oculto bajo una clave. Daniel logró acceder a este video y en él se veía una joven Jiménez frente a un espejo repitiendo frases como: "No soy la que ve, lo que soy está detrás de mí, permiso concedido". Después de 72 horas de exposición sensorial inducida por insomnio, aislamiento y luz reflejada, empezó a hablar en voz doble. La grabación se corta bruscamente cuando Elías abandona la habitación asustado, dejando la cámara encendida. Daniel contactó en secreto a un excompañero de inteligencia cibernética. Le pidió ayuda para diseñar una habitación con espejos de doble fondo, cámaras ocultas en todos los ángulos y un sistema de frecuencia ultra baja que interferiría con las señales sensoriales, similar a las usadas en experimentos de privación en los años 70. Convencieron a Jiménez de asistir a una reunión privada con un experto del caso Elías. Lo hicieron parecer rutinario. Una vez dentro, la dejaron sola. Las luces bajaron, los espejos comenzaron a vibrar ligeramente y fue entonces cuando apareció. No gritó, no se sobresaltó, solo habló. Pero su voz no era solo la de Jiménez. Era muy grave, profunda, como si hablara alguien más desde dentro de su garganta. Una vez que lograron contenerla, sedada e inmovilizada, analizaron las imágenes de la sesión. En varios cuadros su reflejo se movía en direcciones opuestas a ella. Daniel presentó el informe al departamento. Jiménez no solo manipuló a Julián ni encubrió a Elías. Ella fue la verdadera autora de todos los crímenes. Elías era un distractor, una pieza útil, pero no el centro. Fue su paciente, sí, pero también su experimento. Durante los años posteriores al primer incidente, Jiménez desapareció del radar adoptando una nueva identidad como agente de la policía. Había logrado dividirse mental o espiritualmente y se convirtió en una emisaria de esa entidad que había al otro lado. El espejo no era una herramienta, era una puerta y ella era la llave. Los asesinatos no eran impulsos, eran rituales, cada uno una forma de alimentar o fortalecer el vínculo con la presencia. En sus primeros años como psicóloga obsesionada con la fragmentación de la mente, Jiménez intentó desarrollar una técnica
de desdoblamiento de identidad usando estímulos reflejados. Su objetivo, alcanzar niveles de conciencia superiores. Pero en una sesión con su mentor Elías ocurrió algo. Un trance profundo, un contacto. La entidad, según su propio diario, recuperado de un escondite tras su arresto, era un eco de la conciencia colectiva reflejada, una fuerza sin forma fija que buscaba anclarse al mundo físico. Ella no fue poseída, ella aceptó. Al final Jiménez fue reclutada en un centro psiquiátrico de máxima seguridad. Las condiciones eran estrictas, sin espejos, sin cristales, sin superficies reflejantes, solo acero opaco y concreto. En su celda los guardias reportaron que a veces hablaba con la pared, que reía y que en ocasiones parpadeaba sin cerrar los ojos. Daniel visitó el centro una única vez, la observó a través de una pantalla. Ella lo miró y dijo solo una cosa: los espejos son pacientes, algún día todos los verán abrirse. El caso fue cerrado oficialmente. La historia quedó como una manifestación extrema de psicosis inducida con complicidad de otros elementos inestables. Pero Daniel, aunque regresó a su vida, jamás volvió a colocar un espejo en su hogar. Y cada mañana, al pasar frente al cristal del escaparate de la calle, se aseguraba de que su reflejo lo siguiera correctamente.